Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos de nuestro Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan una bendecida semana en este Yom Rishon, día primero de la semana que corresponde al día 3 del mes cuarto, del cuarto mes, que es el día 29 de junio del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del cuarto libro de la Torá, el libro de Bamidbar, también conocido como Números, y esta semana estudiamos la parashá número 39, que tiene por nombre Jucat, que significa estatuto, o decreto incluso, y comenzamos con la primera aliyá. Esta primera aliyá se encuentra en el Sefer Bamidbar, el libro de Números, capítulo 19, versos del 1 al 17, y acompáñenme por favor a realizar la bendición. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, amén. Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Adonai ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el Cohen, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre. Con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio, y al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el Mishkan de Adonai contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet, bechaye olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén. Amén. Amada familia, en esta primera aliyá de la parashá Jucat se extiende desde Bamidbar de Números, capítulo 19, verso 1 hasta el verso 17, y es una sección de la Torá que aborda el enigma y la complejidad de la vaca roja. En hebreo se dice pará adumá, y es uno de los rituales más misteriosos, importantes y significativos en la Torá dada a nuestro pueblo Israel. Y a lo largo de esta enseñanza vamos a analizar el significado de esta palabra y las razones detrás de la ordenanza dada por Adonai, el proceso incluso que se seguía para realizar este ritual, y también la relación profética que es extremadamente importante que tiene con nuestro Mesías. Y bueno, primero comencemos con el nombre de la parashá. ¿Por qué se llama Jucat?
Y la palabra hukat proviene del término hebreo hok, que significa un decreto o una ley, y se refiere a una ley sin explicación lógica o racional aparente. Y este tipo de leyes en la Torá se conocen como hukim, el plural de hok singular, hukim, es en plural. Y son mandamientos que, aunque son de gran importancia, no tienen una razón explícita que podamos entender completamente desde una perspectiva humana. El nombre de esta parashá refleja precisamente esto. La ordenanza de la pará adumá, de la vaca roja, es una ley divina cuyo propósito no está completamente claro. Y a pesar de su misterio, debe ser observada con fidelidad. Y en los pasajes que componen esta primera aliyá, Adonai da a Moshe y a Aarón una instrucción precisa para purificar a los israelitas de la impureza ritual asociada con el contacto con muertos, con cadáveres humanos, no con animales. Porque en la Torá se especifica que si una persona toca un cadáver de un animal, está impuro hasta la tarde. Pero aquí está hablando de la impureza por tocar el cadáver de un ser humano. Es decir, que queda impuro no hasta la tarde, sino por 7 días y debe pasar por un proceso de purificación relacionado con el agua de purificación que proviene del quemar la vaca roja, es decir, de las cenizas de la vaca roja o de la pará adumá. Y esta impureza es muy importante que hagamos la salvedad. No es una impureza moral o espiritual, no es pecado, sino aquí se está hablando de una impureza ritual que afecta la capacidad de una persona para participar en las actividades sagradas, sobre todo relacionados con el Bet HaMikdash, para ese tiempo en el tabernáculo conocido de esa manera, o la carpa de reunión en el desierto, y posteriormente con el templo. La pará adumá, la vaca roja, se convierte en el medio para purificar a aquellos que han estado en contacto con la muerte. Y esto es un tema central de esta Torá, de esta ley, de esta instrucción. Recordemos que la Escritura dice que la vaca roja, la pará adumá, debe ser perfecta, sin defecto alguno, y no debe haber sido puesta bajo yugo. Y este animal representaba una pureza total, ya que no había sido sometida a trabajo, que podía considerarse una forma de contaminación simbólica. Aquí dice que el sacerdote, en los textos cuando los leemos, vemos que es el sacerdote Eleazar, no a Aarón, ¿sí? No el Cohen Gadol, sino era cualquier sacerdote, en este caso Eleazar, debía sacar la vaca, debía sacarla fuera, valga la redundancia, del campamento y sacrificarla, rociando la sangre 7 veces hacia el Mishkan, hacia el tabernáculo, una acción que tiene un símbolo profundo. La sangre es siempre vista en la Torá como el vehículo de la vida, y el rociarla 7 veces hacia el Mishkan, hacia la carpa de reunión, hacia la morada de santidad, expresa la necesidad de traer esa vida divina de regreso a la comunidad. No solo la carne era quemada completamente, sino también la piel, la sangre, las entrañas, simbolizando la purificación total. Y se requiere también el uso de madera, de cedro, hisopo y escarlata para arrojar sobre el fuego 3 elementos que a nivel simbólico representan la restauración de la pureza, con el hisopo siendo una planta asociada con la purificación. El sacerdote que realiza el ritual, así como el que quemó la vaca, debían lavarse y ser inmundos hasta la noche, lo cual es una paradoja interesante. Aunque eran los agentes de purificación, al involucrarse en el sacrificio, se contaminaban temporalmente. Y este proceso de purificación refleja el misterio de la purificación a través del sacrificio. Aquellos que traen la purificación a otros deben pasar por un proceso de impureza en sí mismos. Las cenizas de la pará adumá se recolectaban y se guardaban para preparar el agua de purificación, un medio esencial para los que habían tocado cadáveres o de alguna manera se habían contaminado ritualmente, es decir, en un proceso que les exigiera no hasta la tarde, sino que pasara por 7 días de impureza ritual. Y vamos a ver un poco acerca del concepto de impunidad y purificación. El hombre limpio que realizaba el ritual para producir las aguas de purificación quedaba impuro, lo cual es un concepto profundamente enigmático. A pesar de que este hombre llevaba a cabo un acto de purificación, él mismo debía de ser purificado. Y este es un principio clave para entender la naturaleza expiatoria del sacrificio.
donde el sacrificio involucra un intercambio simbólico de pureza e impureza, un tema de vida y un tema de muerte. Este es uno de los puntos más misteriosos de la Torá. Y también se puede ver como esto es una referencia directa a la obra redentora de nuestro Mesías Yeshua, quien a pesar de no tener pecado, se hizo pecado por nosotros, como lo dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Así como el Cohen, el sacerdote, aunque realizaba un acto de purificación, se volvía impuro, nuestro Mesías, quien no era inmundo, fue tratado como tal para llevar nuestra impureza, permitiéndonos acceder a la purificación a través de su sacrificio. Este ritual de la Parad Umá se ha interpretado por muchos sabios, antiguos y modernos, como una figura de la obra redentora del Mesías, aunque el acto mismo es misterioso y sin explicación lógica inmediata, podemos ver en él una prefiguración de lo que sería el sacrificio de nuestro Mashiach. La vaca roja debe ser sacrificada para purificar a aquellos que han tocado muerte, lo cual simboliza el poder del sacrificio de nuestro Mesías para purificarnos de la muerte espiritual y restaurarnos a una relación con Adonai. En Hebreos capítulo 9, versos del 13 al 14, lo describe perfectamente. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la Parad Umá, de la novilla roja, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Elohim vivo? El sacrificio de la Parad Umá, que purifica de la muerte, apunta a la purificación que trae el sacrificio de nuestro Mesías sobre la muerte espiritual, permitiéndonos que acercarnos a nuestro Padre Celestial sin temor. Y en el ritual de la Parad Umá se usaron 3 elementos significativos: madera de cedro, hisopo y escarlata. La madera de cedro simboliza la grandeza y la fortaleza. El hisopo representa la humildad y la purificación. Y la escarlata puede estar asociado con el color de la sangre y la reconciliación. Y estos 3 elementos juntos forman una unidad simbólica que apunta a la obra redentora de nuestro Mesías, quien ofrece su sangre, representada por, en tal caso, la escarlata, a través de un acto de humildad como el hisopo y con poder como la madera de cedro, con fortaleza. Según la tradición rabínica, el ritual de la vaca roja, la Parad Umá, es descrito en el Talmud y otros textos rabínicos como algo de difícil comprensión y realización. Solo el sacerdote, el Cohen, que fuera limpio, podía realizar este ritual, y las cenizas debían ser guardadas en un lugar especial fuera del campamento. Y el proceso involucraba una preparación meticulosa y era considerado un acto sagrado. Los sabios modernos y antiguos interpretan este ritual como un reflejo del misterio de la expulsión de la impureza y de cómo nuestro Padre Celestial utiliza cosas que no entendemos completamente para traer purificación a su pueblo. La importancia de este ritual radica en que, a pesar de que era incomprensible, se realizaba con obediencia a la ley divina, mostrando el principio de obediencia sin cuestionar. La Parad Umá, la vaca roja, es indispensable principalmente porque es la única forma, según la Torá, de purificar a los que han estado en contacto con la muerte. En Bamidbar capítulo 19, números 19, que es el tema de esta liyá, aquí tenemos la descripción de ese ritual de la vaca roja, de la Parad Umá, el cual el sacrificio del animal y la preparación de estas aguas de purificación eran esenciales para limpiar la impureza que se adquiría por tocar un cadáver de un ser humano o estar cerca incluso de algunos de ellos, es decir, de la muerte. Y este ritual de purificación era necesario para cualquier persona que quisiera entrar al templo o participar en las actividades sagradas de la vida religiosa de Israel. Sobre todo, la imposibilitaba al oferente, a la persona, de estar en el templo, en el lugar que el Eterno escogió para hacer morar allí su nombre. Y el sacrificio de la Parad Umá no es un ritual de purificación moral o espiritual, como el arrepentimiento de un pecado, sino ritual, lo que significa que no tiene que ver con la relación personal con Elohim en cuanto a las acciones morales del individuo.
Impureza ritual simplemente implica estar en un estado de contaminación que impide la participación en la adoración y las actividades sagradas relacionadas con el templo, relacionados para ese tiempo con el Bet HaMikdash, pero no significa que alguien esté en pecado. Quiero ser repetitivo con este tema. ¿Y por qué es necesario para la edificación, por ejemplo, si se levanta un tercer templo, por qué es necesario tener las aguas de la purificación? Si el tercer templo es levantado, se espera que el pueblo de Israel pueda retomar incluso los rituales prescritos en la Torá, incluidos los sacrificios y las purificaciones necesarias para poder entrar al templo y participar en el servicio sagrado. Sin la vaca roja y las aguas de purificación, cualquier intento de edificar el templo será incompleto desde una perspectiva bíblica, ya que según la Torá, la impureza ritual bloquea el acceso a las funciones sacerdotales y al culto en el templo. La Torá establece que aquellos que tocan cadáveres o tienen contacto con la muerte deben ser purificados con el agua de purificación de la vaca roja antes de acercarse para ese tiempo al Mishkan, al tabernáculo y después al futuro templo. Por lo tanto, si el tercer templo es reconstruido y no se tiene acceso a la vaca roja o a la purificación ritual correspondiente, el pueblo de Israel no podría participar plenamente en la adoración en ese templo, ya que permanecerían en un estado de impureza ritual. En años recientes se han reportado esfuerzos por criar vacas rojas en Israel con el fin de cumplir con este mandamiento, ya que la vaca debe cumplir ciertos requisitos para ser considerada perfecta. Debe ser completamente roja, sin manchas ni defectos, y no haber sido utilizada para trabajos de carga, es decir, nunca haber utilizado un yugo. En las últimas décadas se han creado vacas rojas en Israel, en un intento por cumplir con la profecía de la restauración de los rituales, pero aún no se ha encontrado una vaca que cumpla con esos requisitos bíblicos. Si el tercer templo se reconstruyera sin tener acceso a una vaca roja legítima, es probable que se enfrente a la incapacidad de purificar ritualmente al pueblo de Israel, lo que es un obstáculo significativo para el cumplimiento completo de las leyes relacionadas con el templo. Y es fundamental entender que impureza ritual no equivale a impureza moral, no equivale a pecado. La impureza ritual es un estado en el que se encuentra una persona debido a la falta de purificación adecuada para poder entrar en el lugar santo o participar en las actividades sagradas de la Torá. Por ejemplo, si alguien ha tocado un cadáver, se considera ritualmente impuro, lo cual es temporal y se resuelve mediante el proceso de purificación con las aguas de la pará adumá o de la vaca roja. Y este tipo de impureza no implica pecado en el sentido moral, sino que simplemente impide el acceso a actividades religiosas, como ya lo he repetido en varias ocasiones. La impureza moral, en cambio, está relacionada con la transgresión de mandamientos divinos, como el pecado, obviamente. Por ejemplo, la impureza moral se asocia con la desobediencia a las leyes de Adonai y requiere arrepentimiento y expiación, mientras que la impureza ritual se puede purificar a través de rituales específicos como el de la vaca roja. La impureza moral requiere un arrepentimiento sincero, reconciliación con Adonai. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común, no se ha realizado el ritual de la vaca roja y por ende no ha habido aguas de purificación. Y esto tiene un impacto profundo en la pureza ritual de todo el pueblo de Israel, ya que según la Torá, cualquiera que haya estado en contacto con la muerte no puede participar en el culto, en las ofrendas, no acercarse al templo sin haber sido purificado antes. Esto significa que desde la destrucción del templo, tanto judíos como no judíos que buscan seguir las leyes bíblicas de la Torá se encuentran en un estado de impureza ritual. Desde la destrucción del segundo templo, toda la humanidad, en términos de la impureza ritual, está en un estado de impureza, lo que significa que según la Torá, todos los judíos y no judíos estamos ritualmente impuros. Que esto no implica que estemos en pecado, es un recordatorio de la importancia de la purificación ritual para participar plenamente en la vida sagrada de la comunidad de Israel, y un desafío para la futura restauración de los rituales y la reconstrucción del templo. El sacrificio de la pará adumá y el sacrificio de nuestro Mesías guardan una conexión profunda y simbólica que va más allá de lo ritual y toca aspectos espirituales fundamentales.
Ambas figuras son sacrificios que traen purificación a aquellos que se encuentran en un estado de impureza debido al contacto con la muerte. En términos simbólicos, el sacrificio de la pará adumá es un sacrificio de purificación para la vida. Aquel que tocó un cadáver, que estuvo en contacto con la muerte, quedaba impuro según la ley ritual, la Torá del ritual para la pará adumá, y solo a través del sacrificio de la vaca roja, de la agua de purificación que se hacían con ella, podía acceder a esa purificación que le permitiría estar nuevamente en la presencia de Elohim. El proceso del sacrificio de la vaca roja es único. A diferencia de otros sacrificios, el que lo realiza queda impuro, lo que resalta la paradoja, como ya lo dije, de la purificación a través de la impureza. Y esta impureza del sacerdote que lleva a cabo el sacrificio refleja el principio de expiación. El sacrificio es hecho por alguien que de alguna manera participa de la impureza de los demás, incluso cuando él mismo no la posee. En la figura de nuestro Santo Maestro, esta paradoja se manifiesta de manera aún más profunda. Nuestro Mesías, según la tradición hebrea, que es el siervo sufriente como se describe en Isaías 53, también se presenta como el sacrificio perfecto, que toma sobre sí mismo el peso de la impureza de la humanidad, especialmente la impureza espiritual derivada del pecado y la muerte. Y en este contexto, nuestro Mesías es el cumplimiento final de lo que la pará adumá simbolizaba, la purificación y restauración de la humanidad a la presencia de Adonai. Aunque el Mesías es perfecto y sin pecado, al igual que la vaca roja, que debe ser perfecta, asumió la impureza de los demás para hacerlos puros, para purificarnos a cada uno de nosotros. Según la tradición hebrea, solo 9 vacas rojas han sido sacrificadas en la historia del pueblo de Israel. Y esta cifra se basa en literatura y fuentes rabínicas y tienen un significado profundo. Y se considera que la 10ª vaca roja será sacrificada en los últimos días en el contexto de la venida del Mesías y la restauración del tercer templo. La tradición establece que el sacrificio de esta última vaca será realizada incluso por el Mesías mismo. Lo vemos como algo contradictorio porque el Mesías no es levita, ¿no? Pero eso es lo que dice la tradición rabínica. Que incluso la tradición rabínica se dice que el Mesías será el último sacerdote que cumplirá con esta ley de purificación, de la misma manera en que él cumplirá todas las leyes de la Torá de manera perfecta. Obviamente ahí diferimos un poco de esa tradición, porque obviamente nuestro Mesías no va a ser el último Cohen Gadol o sacerdote, porque él no es levita. Él no puede ser un sumo sacerdote aquí en esta tierra, en este plano terrenal, porque ya hay un sacerdocio dispuesto por la Torá, como bien lo explica Shaul en la carta a los hebreos. Y él no puede, y no hay un sacerdocio de Melquisedec o Melech Tzadik para el templo en Jerusalén y para ofrecer la vaca roja. No, esto es para los levitas, y el Mashiach no es un levita. Por eso difiero un poco de esta tradición rabínica. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que en la historia de Israel solo 9 vacas rojas han sido sacrificadas. Y lo que se cree, la tradición que se cree es que la 10ª vaca roja va a ser sacrificada en las vísperas de la venida del Mashiach. ¿Sí? Y en este caso, nosotros como creyentes en Yeshua como el Mesías, de su segunda venida. La primera vaca roja o la primera pará adumá fue sacrificada en tiempos de Moshe, según la Escritura, para permitirle a todo el pueblo de Israel ser purificado y entrar en la presencia del Eterno. Y este sacrificio fue necesario para la pureza del pueblo en su camino hacia la tierra prometida y se convirtió en un acto fundamental para la vida religiosa del pueblo. A partir de allí, las vacas rojas continuaron siendo sacrificadas a lo largo de la historia de Israel, aunque de forma esporádica y no en todos los periodos. Como en el segundo templo, se conocen al menos 7 sacrificios de vacas rojas que se realizaron durante la época de los sacerdotes levitas. La última vaca roja sacrificada ocurrió en el tercer siglo antes de la era común. Y después de la destrucción del segundo templo en el año 70, no ha habido ningún sacrificio de la vaca roja, lo que genera un vacío ritual significativo hasta el día de hoy. El sacrificio de nuestro Mesías coincide con la función espiritual de la vaca roja. Mientras que la pará adumá purificaba de la impureza ritual,
el sacrificio de nuestro Mashiach purifica de la impureza espiritual, que es la consecuencia obviamente del pecado. En el Brit Hadashah, en el pacto renovado, el sacrificio de nuestro Mesías se presenta como el cumplimiento de todos los sacrificios de la Torá, incluido el de la Pará Adumá, siendo él mismo el sacrificio perfecto y eterno que restaura a la humanidad y la reconcilia con Adonai. La Pará Adumá también resalta otro aspecto interesante. La purificación no se logra por el sacrificio mismo, sino por el acto de obediencia a Elohim, al seguir el mandato. Y esto subraya la importancia de obedecer la Torá Emet, la instrucción de verdad, la instrucción divina, incluso cuando sus razones no son completamente entendidas. Lo mismo ocurre con el sacrificio de nuestro Mashiach. Aunque no todos comprenden por completo el significado profundo de este sacrificio, aquellos que obedecen y creen en él experimentan la purificación que él ofrece. La vaca roja tiene una significación poderosa en la historia de Israel y en la esperanza mesiánica. A través de estas vacas que mencionadas en la tradición, o el número, en tal caso 9, y se espera una 10ª, vemos cómo este sacrificio, al igual que el sacrificio de Mashiach, es necesario para restaurar la pureza ritual y espiritual de la humanidad. Mientras que las vacas rojas en el pasado proporcionaron purificación para el contacto con la muerte física, nuestro Mashiach, su sacrificio purifica de la maldición de la Torá, de la maldición de la ley, como se dice en la traducción convencional. ¿Cuál es la maldición de la Torá? La muerte. Nuestro Mesías nos purifica de la muerte, preparándonos para el cumplimiento de todas las leyes de Elohim. Amada familia, al reflexionar sobre esta profunda conexión entre el sacrificio de la Pará Adumá y el sacrificio de nuestro Mesías, se nos revela una verdad fundamental. ¿Cuál es esa verdad? La purificación que el Todopoderoso ha provisto no es solo una cuestión ritual, sino una cuestión de vida eterna. La vaca roja, al igual que el sacrificio de nuestro Mesías, es un recordatorio poderoso de que, aunque la impureza ritual puede alejarnos temporalmente del acceso del lugar santo, la impureza espiritual que todos llevamos es aún más grave, pues nos separa de la comunión eterna con Adonai. El sacrificio de la Pará Adumá, de la vaca roja, fue un acto de obediencia que permitió al pueblo de Israel estar en santidad ante el Eterno, algo que solo se podía lograr a través del sacrificio perfecto. De la misma manera, el sacrificio de Yeshua, de nuestro Mesías, nos ofrece esa purificación, no solo temporal, sino eterna. El sacrificio que él realizó en el madero fue el acto final y perfecto de obediencia y sacrificio, para que nosotros, quienes estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, pudiéramos ser vivificados en él. Amada familia, permítanme cerrar esta enseñanza con una reflexión, y espero ser claro y con exhortación, porque es indispensable que entendamos con madurez la diferencia entre lo que Elohim estableció para la pureza ritual relacionada con el templo y lo que significa andar en santidad cuando no tenemos ese santuario en Jerusalén. Cuando hablamos de impureza ritual, estamos hablando de un estado que tenía que ver exclusivamente con la capacidad de entrar en el templo y de participar en las funciones sacerdotales y de los sacrificios. La Torá es clara: cualquiera que toca un cadáver, una osamenta, un sepulcro, una persona muerta o incluso una tienda donde había muerto alguien, quedaba ritualmente impuro. Y para poder purificarse, debía ser rociado con las aguas de purificación hechas con la ceniza de la Pará Adumá, de la vaca roja. No había otro remedio. Sin ese ritual, la persona no podía acercarse al Mishkan ni al altar. Hoy todos, absolutamente todos, estamos ritualmente impuros, porque desde la destrucción del segundo templo no existe ni la ceniza de la vaca roja, ni el sacerdocio operativo, ni el altar ordenado en Jerusalén. Eso significa que a los ojos de la Torá, en cuanto a las leyes de pureza ritual, nadie podría hoy entrar al santuario si estuviera construido, porque la humanidad entera se ha contaminado por la presencia inevitable de la muerte. Pero esa impureza ritual no equivale a pecado, ni nos hace menos amados por Elohim. Es un estado de imposibilidad técnica para ejercer ciertos ritos en el templo, pero no tenemos templo. Esto
estar ritualmente impuro no es una mancha espiritual de maldad o desobediencia. Por eso es importante exhortar a que no caigamos en el error de torcer estos mandamientos y convertirlos en cargas pesadas que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Hoy vemos a algunos que dicen que si una mujer tiene su menstruación no puede siquiera asistir a una congregación o que no puede tomar del memorial del Pesaj. Recordemos que el memorial que celebramos no es el sacrificio literal del Pesaj en el templo, sino un recordatorio, un testimonio de fe, una proclamación simbólica, es lo que hacemos actualmente. Por tanto, estas restricciones no aplican en ese sentido. Hay quienes enseñan que no se le puede dar la mano a una hermana que pueda tener la menstruación, porque eso es volverse impuro. Y la Torá dice que obviamente esto sucede. Sin embargo, eso no tiene función el día de hoy, porque absolutamente hombres y mujeres estamos en ese grado de impureza ritual que tiene una mujer cuando está en su periodo de menstruación. Es decir, que esto está mal. Hoy en día le podemos dar la mano a una mujer, a una dama, tenga la menstruación o no, porque nosotros como varones y que hayamos estado en contacto con los muertos, con algún muerto, es decir, algún pariente, amigo que haya muerto, entonces significa que nosotros también estamos en ese estado de impureza ritual. Debemos tener cuidado en cómo aplicamos estos mandamientos. Otros incluso prohíben a sus congregantes acompañar a sus seres queridos al entierro de un familiar, por miedo a quedar contaminados. Y no falta el líder que se cree más santo por imponer estas barreras y convertir la pureza ritual en una marca de espiritualidad superior. Pero eso no es lo que enseña la Torá, ni lo que muestra el ejemplo de nuestro Mashiach. La Torá no ha sido abolida, pero sus leyes de pureza ritual tienen una finalidad específica: la santidad del templo de Jerusalén. No la congregación de creyentes fuera de ese contexto, sino la santidad del templo. Y sí, claro que sí, seguimos creyendo que la Torá es eterna y santa, y no solamente que lo creemos, sino que eso es veraz. Pero también debemos reconocer que no hay templo, no hay altar, no hay aguas de purificación, y por tanto todos estamos ritualmente impuros. Eso no nos impide acercarnos en oración a nuestro Padre, no nos impide tomar parte del memorial, por ejemplo, de redención, no nos impide vivir una vida íntegra, ni afecta nuestro estado espiritual delante de Elohim. Amados, guardemos discernimiento, no convirtamos en causa de división lo que Elohim nunca destinó para separar a los corazones humildes que buscan con sinceridad, que le buscan a Él, que buscan su presencia, que buscan su rostro. Si algún día el templo es reconstruido y se restaura el ritual de la vaca roja, entonces volverán a aplicarse estas ordenanzas en su plenitud ritual. Mientras tanto, sepamos con humildad que la impureza ritual no es pecado, no es un acto de rebeldía ni una transgresión moral, y que en tanto no exista el santuario, no estamos obligados a vivir bajo este tipo de interpretaciones que lo que hacen es separar al pueblo. Hoy en día la impureza ritual no podemos quitarla, porque solamente se puede hacer a través de las cenizas de la vaca roja, las aguas de purificación. No podemos confundir la pureza ritual con la santidad moral. La santidad es amar al prójimo, la santidad es actuar con justicia, la santidad es honrar a Elohim en cada pensamiento y obra. Esa es la pureza que hoy sí podemos y debemos vivir cada día. Que seamos celosos de lo que edifica y entendidos en lo que pertenece a la casa que un día volverá a levantarse en Jerusalén, pero que hoy no existe. Así caminemos con más madurez, sin juicios injustos ni cargas añadidas, sosteniendo la verdad con discernimiento y con amor. Hoy más que nunca estamos llamados a mantenernos firmes, a mantenernos realmente fuertes, a no permitir que las distracciones del mundo nos aparten del llamado. Levantémonos, purifiquémonos en el sacrificio de nuestro Mesías, y que nuestras vidas sean un testimonio de su sacrificio, reflejando su luz, reflejando su santidad, hasta que lleguemos al cumplimiento final de su obra redentora en su segunda venida, en su venida gloriosa. Que el pueblo del Todopoderoso, que el pueblo de Adonai, se mantenga firme en la fe, obediente a su voz, obediente a su Torá,
y llenos de la esperanza que solo el Todopoderoso a través de su Mashiach puede ofrecer. Sigamos adelante, purificando nuestras conciencias, buscando siempre agradar al Elohim y Padre a través de los méritos, la enseñanza, el testimonio, el ejemplo de Yeshua el Mesías. Y como lo dice la bendita Torá, Sof davar hakol nishma et Elohim ira be'et mitzvotah shemor ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: temen Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es todo el deber de todo hombre. Shalom Ubrachot, paz y bendiciones.